y continuamos con el asunto. Bueno, ahí todos están viendo de nuevo la pantalla de Illustrator, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces miren, por el momento la botella, pues la voy a dejar como por acá archivada un momento para que no me generen unas molestias. Y voy a regresar de nuevo a seleccionar este objeto. Miren que lo curioso es que el objeto o esta silueta me sigue mostrando a mí dónde está el objeto, ¿no? Como para poderlo seleccionar y todo esto, así él tenga todas estas modificaciones ya en sí. Miren que acá, en el mismo panel de apariencia, en la parte inferior, me aparece este FX, que me dice a mí añadir nuevo efecto. Si yo lo despliego, pues entonces miren, yo lo podría volver a agregar un 3D, aunque eso sería completamente absurdo. Volvería a ese asunto una cosa, no, sería un Frankenstein horrible. Pero yo generalmente aquí busco este estilizar. Entonces, mire, está desvanecer, gravatear, redondear vértice, resplandor exterior, a veces lo utilizo, es chévere, pero en este caso voy a utilizar el de sombra paralela. Listo. Entonces le doy a sombra paralela y miren, digamos que aquí estaba como la sombra que había utilizado en el anterior ejercicio y miren que aquí tiene como todo esto. Esta sombra paralela, si ustedes están ahí haciéndolo un momento, aparece aquí como con un 75, si no estoy mal, aquí aparece en 7, aparece en 7 y aquí creo que aparece en 3 o algo así, ¿no? Entonces miren que las sombras tienen diferentes efectos o diferentes formas de visualizarla. Entonces, digamos, esta sombra puede llegar y funcionar de diferentes formas. Digamos, puede llegar y funcionar como una luz suave. Digamos que dependiendo del tipo de fondo, pues se va a ver mucho mejor el asunto. Yo suelo utilizarla mucho por multiplicar, pues como la mejor. La opacidad que va a tener la sombra. Digamos que aquí estamos trabajando con una sombra al 100% que es sumamente marcada. Digamos, yo puedo llegar a hacer un manejo de una sombra, digamos, a un 10%, que es una sombra muy sutil. Yo lo voy a dejar en 50 para ir notando cómo funciona. Y aquí, digamos que empieza a funcionar los desplazamientos. Entonces, mi desplazamiento, él aquí podría estar en 0 y 0. Digamos que la sombra está completamente abajo de ellos, ¿no? Vamos a dejarla de un momento. El desenfoque, digamos, esto es lo que le da esos bordes enfocados a la sombra. Entonces, si yo voy dándole más y más y más y más desenfoque, pues la sombra se va volviendo más y más y más grande, ¿no? Es una sombra ahí impresionantemente inmensa, es que no es la jugada. Digamos que por el momento lo vamos a dejar en 5 y vamos a ver qué pasa con los desplazamientos. Miren que aquí el desplazamiento ya funciona en un plano bidimensional, tanto en el eje X, se puede ir hacia el lado de allá, o en el eje Y, que ya vendría funcionando como acá. Yo podría, digamos, si yo le doy aquí 100, aquí regreso, y puede decir como que uy, esa sombra está ahí volando, está ahí como en el aire la pantalla, que es como parte del efecto que quería comentarles. Es muy chévere, miren que aquí entonces el X me aleja o de hacia arriba hacia abajo, y el Y pues me está moviendo a mí como hacia la izquierda y la derecha, ¿no? Entonces voy a bajar como ahí y voy a empezar a jugar como a darle un poco más de desenfoque, para verlo así. Obviamente que yo lo puedo manejar o por un color o por un porcentaje también de oscuridad. Pues como para llegar y decir, ah, no, pues que se va a ver un poco más sutil, vamos acá. Si yo le doy por color, pues entonces si yo le doy clic en este elemento, pues yo puedo seleccionar un color para darle esa sombra. Pues, mire, yo puedo darle un color rojizo, yo puedo seleccionar cualquier tipo de color ya sobre la cuestión y ya entonces la sombra me va a asemejar pues ese color que yo quiera. No es que sea muy de color hinchis y vainas, entonces lo voy a volver a dejar en este. O puedo trabajar con la oscuridad. Con la oscuridad. Que digamos que es un porcentaje bien interesante. Digamos que ahí yo le voy a decir, ok,
Entonces miren la parte interesante. Digamos ya en ese caso, en este ejemplo, pues miren que yo tengo, voy a moverlo un poquito más hacia acá. Digamos aquí en este caso, yo tengo una simulación muy sutil, muy básica, pero que en concreto yo digo como que, uff, parce, si yo a un cliente le muestro esto de cómo se va a ver su aplicación, él va a decir, uff, no, así en serio se va a ver, dice sí. Y él va a decir, uff, se la compro, ¿cierto? Entonces, ahora aquí va a venir otro asunto que es bien interesante y que es bacano como para empezar a poderlo modificar. Voy a volverlo a seleccionar. Voy a volver a la extrusión, el biselado 3D. Entre más efectos tenga, si ustedes se dan cuenta ahí el asunto de mi compu, el de pensar, entre más efectos tenga, más rebelde se va a poner. Así, entre más efectos yo le ponga, más denso se vuelve el asunto. ¿Ya? Entonces ténganlo muy en cuenta para que no se pongan como muy locos con los efectos. Vamos a dejar este aquí así. Y lo que yo quería era como cambiarle un poco la perspectiva para que no se viera tan marcada. Listo. Aquí va a venir un asunto que es bien interesante, pero yo digo, ve, pero lo que pasa es que ve, pero es que listo, está chévere, pero yo quiero como que dentro de este asunto, pues las cosas funcionen como mejor, ¿no? Colocar aquí, por ejemplo, como el matacho, hacer otras cositas dentro de eso. Entonces, para hacer eso, nosotros nos venimos al panel de símbolos. El panel de símbolos tiene una característica bien bacana, y es que los símbolos son editables. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le doy doble clic al símbolo, voy a dejar lo que pienso. Porque, como se dan cuenta, con tanto, si yo aplico muchos efectos, esto es lo que empieza a pasar. Entonces, miren, yo le di doble clic al símbolo y ahora estoy dentro del símbolo. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer algunas cositas. Creo que mientras sigo explicando esto, le voy a quitar como el efecto de 3D a lo que había hecho, porque si no me va a poner muy lento el compu y va a seguir aquí como con esta, esta cosita pensando y pensando. Y pues eso me desespera. Entonces, por el momento, después se lo puedo volver a colocar. No es que lo vaya bueno, podría quitarle las visuales. De pronto eso me permite que funcione un poco mejor. Voy a regresar aquí al símbolo, vamos a ver si sí o si no. Entonces, vamos a ver. Pues por ejemplo, aquí yo podría, esto es un, esto es un texto. Entonces, digamos, aquí yo coloco Matacho de Scott, que sería como mi Instagram. Entonces, ahí ya quedaría. Acá abajo, mire, también me dice, este es el nombre del usuario. Pega, Matacho. Descarga su espacio en la cuestión. Chan, 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 chan. Yo puedo colocar la imagen que la colocaría como en la parte superior. ¿Cierto? Voy a ver esta partecita de aquí. Ya. Voy a copiarlo un momento. Voy a venir acá. Voy a utilizar. Voy a hacer un pequeño truquillo. A ver si me funciona, porque a veces este truquillo genera unas pequeñas complicaciones. Y crear máscara de recorte. Ah, ya se instaló el Dimensions. El Dimensions. Listo. Vamos a ver, voy a copiar este elemento que acabé de hacer y lo voy a pegar acá, ¿no? Entonces, digamos, él viene como de aquí a acá y después lo dejamos como que de aquí a acá. Y, digamos, yo aquí lo único que tengo que hacer es salir del símbolo y, oh sorpresa,
Aquí puede pasar una cuestión que por eso fue que todo se descontroló y se perdió la parte de arriba y todo el asunto. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Regresamos acá, voy a ponerlo aquí, una extrusión y biselado, para regresar a la parte de la edición. Entonces, a ver qué pasó. Extrusión y biselado. Listo. Acá en el mapeo. Entonces, miren qué fue lo que pasó. Si se dan cuenta, pues él llegó y me cambió como que toda la ubicación. Si se dan cuenta, esta extrusión y biselado sí tiene un pequeño problema y es que no puedo tener yo como que un control muy fuerte de cómo funcionan las cosas, ¿ya? Entonces por eso fue que se subió. Ahora les voy a explicar por qué fue que se subió tanto y lo voy a corregir. Porque yo hice un contenedor, ¿ya? Y ese contenedor, dentro del contenedor está como toda una ilustración que es súper alargada. El símbolo reconoce absolutamente todas las formas. Todas, 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 absolutamente todas. Entonces, por eso, en el momento que yo estoy viendo esto, pues, si yo veo el símbolo, vamos a decirle aquí OK, vamos a decirle OK. Si yo reviso el símbolo y vuelvo a entrar a él, y yo le doy comando Y, pues miren todas las formas que está encontrando dentro del símbolo. Por eso es que él está diciendo, mire, es que el símbolo contiene todo esto. No solamente lo que yo estoy viendo, sino lo que él contiene en vectores. Por eso al momento que yo me fui para allá, pues claro, se volvió un caos, porque él está entendiendo esa forma desde aquí arriba hasta acá abajo. ¿Cómo lo soluciono? Pues tendría que limpiar la forma para que no tenga tantas cosas. Entonces digamos que este elementico que yo tengo aquí, lo voy a borrar un momento. Voy a hacer una cosa como súper rápida acá para editarlo. Entonces, digamos, aquí lo que voy a hacer es soltar la máscara de recorte. Voy a aumentar un poquito el tamaño. Aquí lo que yo suelo jugar mucho con el asunto del comando Y, como para hacer esto y poder ver dónde están las formas. Voy a seleccionar todo este desorden que está ahí y voy a utilizar esta opción. Ya. Y aquí ahora sí. ¿Cuántos pares son tres moscas? Pues. Entonces ahí ya solamente tengo esa parte visual. Dentro de este, aquí estoy en el símbolo de nuevo. Voy a copiar ahora este elemento gráfico. Ahí, todo el asunto. Miren que en este caso, él ya, pues no lo vamos a dejar ahí. Y ya funciona. Pues ya no tuvo ningún problema, ya se ajustó. Vamos a volver acá. Vamos a seleccionar esto. Volverle a activar la sombra paralela. ¿Eh? Pero espérame tantico. Ya sé qué pasó. Como yo moví la extrusión y el biselado, entonces tengo que venir acá de nuevo y decirle que cambie la escala para que funcione. Ahora yo sí decía por qué eso está tan raro. Entonces ahí ya perfecto. Entonces miren, aquí en este caso, imagínense que yo voy a tramar a algún cliente. Este aquí tiene un degradado todo chafa el símbolo que se lo podría eliminar. No, se lo voy a eliminar. Yo tengo un problema bien serio como con esos efectos de degradados y vainas y etcétera. Como todas chafas, como soy minimal, para mí las cosas tienen que estar como muy minimal y muy limpias. Y entonces, por ejemplo, yo a mi cliente, mire, pues su aplicación, su vaina, su cosa, lo que usted tenga, va a funcionar así. Ay, en serio. Yo sí, señor cliente, mire, así va a ser bien chévere, bien bonito, bien de la casa, ¿no? Entonces, miren, de esa forma,
podemos trabajar unas sombras o un efecto de sombra muy sencillo, muy sutil, y vimos la forma de cómo se edita el símbolo. Ahí ese símbolo tiene un errorcito ahí en la parte verde inferior, porque se pasa un poquito, pero ya es un error del símbolo como tal, no mete tanto problema. Entonces, miren, vimos el efecto de extrusión para poder generar esta forma. Vimos muy rápido como el del efecto de girar también en el 3D, como para hacer botellas. Hace mucho tiempo yo hacía simulaciones en los clientes cuando trabajaba etiquetas y decirle, miren, la etiqueta va a funcionar así. Después les explico cómo se haría eso. Y miren, aplicamos una sombra muy sutil, una sombra muy interesante como para poder ver esto. Y miren, bueno, pues si yo tuviera la aplicación ya desarrollada, pues de esta forma yo estaría viendo una de las simulaciones o un mockup de cómo se vería. Entonces, miren, esto puede ser un mockup sencillo para ver cómo funciona una aplicación como WhatsApp. ¿Listo? Vamos a regresar acá. Voy a pausar ya esta grabación para responder sus dudas o para que me comenten si todo lo entendieron.